Bueno, cada experimento siempre tiene en cuenta un sistema exterior. En este caso siempre lo que hemos llamado el aparato tiene que interactuar con el sistema para poder dar un resultado. En este sentido, cada experimento es invasivo. Esto es cierto tanto en física clásica como en física cuántica. Pero solo va a ser importante en física cuántica. ¿Y esto por qué va a ser así? Clásicamente, si nosotros queremos hacer alguna medición, el aparato no va a, a hacer un gran efecto sobre el sistema que queremos medir. Los experimentos clásicos pueden ser suficientemente, va a tener un efecto suficientemente débil y aún así va a dar resultados que nos van a satisfacer suficientemente. O sea, es algo que no nos va a causar ningún problema. Pero bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver algo en la oscuridad, lo hacemos prendiendo una luz. Y lo que va a ocurrir es que esta luz no va a afectar lo que queremos ver. Y ahí tenemos un ejemplo de que en lo clásico no tenemos ningún problema. Pero no va a ser lo mismo cuando eh, iluminemos algún sistema cuántico. Esto es porque cuando nosotros iluminamos algo, si bien es cierto que la luz debe tener una longitud de onda suficientemente chica para formar una imagen, no hay nada en la física clásica que nos vaya a prevenir que la imagen se haga con una cantidad de luz arbitrariamente baja. Por supuesto, en mecánica cuántica esto pasa diferente. Cualquier interacción que es suficientemente fuerte para medir algún aspecto del sistema necesariamente va a ser necesariamente fuerte como para cambiar algún aspecto del mismo sistema. Por ejemplo, cuando teníamos el aparato A, que queríamos medir sigma, y entonces supongamos que la primera vez que medimos tenemos sigma que nos da +1 en el eje Z. Si medimos sigma otra vez, medido con el aparato orientado en Z, supongamos que vuelve a confirmar el valor previo y lo podemos volver a hacer muchas veces sin cambiar el resultado. Ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa con esta otra posibilidad? Si intercalamos mientras hacemos medidas en el eje Z, hacemos un giro de 90 grados del aparato para hacer alguna medición intermedia en el medio y volvemos a llevarlo a Z y volvemos a X, así. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hicimos en Z, luego, supongamos lo hacemos una, dos veces, tres veces, no da siempre igual, hacemos en X y luego volvemos a Z? La pregunta es si cuando volvemos a Z, va, si vamos a tener el mismo resultado que antes. Y la respuesta es no necesariamente, porque cuando medimos en X, el sistema cambió completamente, dejando una configuración completamente aleatoria, con lo que se refiere a la próxima medición. En este caso decíamos que volvíamos a Z. Entonces no hay ninguna forma de medir en este caso el eje X sin destruir lo que ya sabíamos de Z. Uno podría decir que medir una componente del spin destruye la información de la otra componente. De hecho, uno simplemente no puede simultáneamente saber las componentes del spin en dos ejes distintos. Por lo menos va a ser el caso en todos estos sistemas cuánticos de los que estamos hablando.
porque entonces tenemos algo fundamentalmente diferente sobre el estado en un sistema cuántico que en comparación con un sistema clásico. Como habíamos visto al principio de física clásica, el espacio de estados de un sistema clásico era un conjunto matemático, digamos, de cómo se define en matemática. Si el sistema era, por ejemplo, una moneda, entonces el espacio de estados era dos elementos, cara y seca, que los teníamos como H y T. Este es el conjunto entonces de posibles estados. Si teníamos un dado, entonces el espacio de estados tenía 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todas las posibles caras del dado que podían salir. Entonces, la lógica que usamos en estos conjuntos y en general en la teoría de conjuntos es la lógica booleana. La lógica booleana es simplemente una forma de formalizar todas las proposiciones lógicas. También se utiliza para formalizar las operaciones en teoría de conjuntos, se usa bastante. Una idea fundamental en la lógica booleana es la noción de un valor de verdad. El valor de verdad de una proposición es o verdadero o falso. Bueno, entonces las cosas o son verdaderas o son falsas, no hay nada en el medio. Esto lo vamos a relacionar con los distintos subconjuntos que podemos tener. Una proposición puede ser verdadera para todos los elementos de algún subconjunto y puede ser falsa para todos los elementos que no estén en ese subconjunto. Por ejemplo, si tenemos los estados de un dado, uno puede considerar la proposición, que la voy a llamar A, que va a ser el dado muestra una cara impar. Entonces el subconjunto correspondiente tendría tres elementos, 1, 3, 5. Otra proposición podría ser el dado muestra un número, voy a llamar B, muestra un número menor a 4. El conjunto correspondiente sería el 1, 2, 3. Cada proposición tiene su opuesto, su negación. Por ejemplo, voy a ponerle un menos, un no A. No A sería el dado no muestra una cara impar. Bueno, en este caso, ¿qué va a ser? Si no es impar, tenemos los pares, va a ser 2, 4 y 6. Tenemos también las reglas que sirven para combinar proposiciones, que nos den proposiciones todavía más complejas. Uno, por ejemplo, es el menos, el no. Tenemos el o el y, o pasa una o pasa la otra, sería como unir los dos conjuntos. Pasa una y pasa la otra, eso ya sería una intersección. El no se aplica solo a una proposición, ¿no? Simplemente negarla. El y hay que aplicarlo a por lo menos dos proposiciones y nos dicen que las dos deben ser verdad. Entonces, como dije antes, tiene que dar la intersección entre los dos conjuntos. Y bueno, por ejemplo, si quiero que valga A y B, tengo que considerar la intersección entre los conjuntos de A y B. O sea, que sea impar y que sea menor a 4. Eso es que cumpla las dos cosas. Que cumple las dos cosas es el 3. Y justamente la intersección, que sea menor a 4, el 3 y el 1. Tiene que ser impar y menor a 4. O sea que vamos a tomarlo de esta forma. A intersección B va a ser 1 y 3. El o sea, o es impar o es menor a 4, ya ahí esto es como la unión, porque le estamos pidiendo que por lo menos valga uno de los dos. Entonces, o que sea impar o que sea menor a 4. O sea, es un o inclusivo.
hay O exclusivo, donde solo le pide que valga 1. Bueno, el O que vamos a usar es realmente el inclusivo, donde si hacemos A o B, vamos a tener la unión 1, 2, 3 y 5. Esto es A unión B. Entonces, si yo tengo este conjunto, A o B va a ser verdadero. Si tengo este conjunto, A y B va a ser verdadero. Bueno, esto es las proposiciones clásicas. Vamos a aplicar esto al sistema cuántico. Entonces, volvemos al sistema cuántico que consistía de un solo spin, y entonces vamos a ver estas proposiciones que la verdad o no la podemos testear con el aparato que llamábamos A, que no confundir con los nombres de las proposiciones. Entonces tenemos primero que la componente z del spin es más 1 y b, la componente x del spin, es más 1 también. Entonces esto se puede testear usando el aparato. También podemos tener la negación. La negación de A es que la componente z del spin es menos 1. También podríamos tener A o B, que es que la componente z sea más 1 y que la componente x sea más 1. Podemos tener, acá voy a poner un O, A y B, y esto va a hacer que sigma de z, o sea la componente z del spin, sea más 1 y que la componente x de sigma sea también más 1. ¿Cómo haríamos clásicamente, por ejemplo, para ver si A o B es verdadero? Bueno, medimos con el aparato en z primero, vemos que nos dé más 1, si da más 1 ya está, porque solo tiene que haber uno de los 12, ¿verdad? Si da menos 1, tenemos que ir a medir el x, y bueno, si el x es más 1, entonces A o B es verdadero, y si no, entonces llegaríamos a que es falso y ninguno de los dos es más 1. Voy a saltear A y B. Vamos a ver otro procedimiento que se podría hacer, que es hacer B o A. Que eso sería exactamente igual, pero con los órdenes cambiados. Entonces eso sería primero medir X, entonces ver que si nos da más 1 ya es verdadero. Si da menos 1, vamos y medimos en Z. Si da más 1, entonces es verdadero. Y si no, significa que es falso B o A. En física clásica, entonces, el orden no importa porque llegamos al mismo resultado. Si hacemos A o B, o si hacemos B o A y hacemos en distinto orden, llegamos al mismo resultado. Esto va a tener que ver con lo que dijimos de que el aparato en mecánica clásica no va a haber ningún problema, no va a afectar. Pero vamos a ver, cuando hablemos de proposiciones cuánticas, lo siguiente que vamos a ver después es que esto ya va a cambiar. Entonces, simplemente para contrastar con lo que es lo clásico con lo cuántico, van a ser cosas diferentes.